Hola, buenas noches, Javier. Bueno, en primer lugar, ¿qué te parece que Salvador Illa se vaya así, sin dar explicaciones de ningún tipo, sin nada de autocrítica? Bueno, oye, se tenía que haber ido hace mucho tiempo. Desde el momento en que se anunció su candidatura, tenía que haber anunciado que dejaba el cargo, porque lo que ha hecho en este tiempo, en estas semanas, ha sido absolutamente impresentable, ¿no? No se puede estar llevando un ministerio tan importante como Sanidad en este momento, dirigiendo pues la coordinación de la pandemia, o por lo menos teniendo que hacer eso, y sin embargo dedicándose plenamente, como él ha reconocido, pues a las elecciones en Cataluña, ¿no? Yo creo que ha tardado y bueno, lo que es verdad es que efectivamente la manera de irse tampoco esperábamos que hiciera ninguna cosa extraordinaria, que va a reconocer que se equivocó plenamente cuando recomendaba que no había que llevar mascarillas o cuando resulta que los sanitarios no tenían EPIs para poder combatir la pandemia en la primera oleada, o cuando se compraron mascarillas que eran defectuosas, o cuando se compraron test que eran defectuosos. Todo eso ha sido fruto de su gestión, por no decir pues el resultado verdaderamente lamentable que tenemos en este momento, que son los 80.000 muertos, cuando, por desgracia, bueno, él o sus portavoces, o particularmente el señor Simón, que es el portavoz de su ministerio, pues dijo que en España, como mucho, tendríamos un caso o dos, ¿no? En fin, la verdad es que una gestión bastante lamentable, bastante desastrosa. Solo hay que ver lo que dicen los colectivos de médicos en España, que es que no ven nada positivo, sino todo negativo. Y, por tanto, no es que algunos estemos en la cuestión de tirarlo todo por la borda y decir que este señor no ha hecho nada. Es verdad, el señor Illas tiene una cosa que a mí me parece que hay que poner en valor, que es su talante y esa forma de ser educada, que me parece que no tienen otros miembros de su gobierno y que no tienen muchos políticos en España. Y bueno, pues eso, por desgracia, resulta que es un valor hoy. Pero en todo lo demás, en la gestión, que verdaderamente es lo importante, pues, en fin, suspenso total. José Antonio, hoy en La Razón publicáis que Podemos intentó forzar el cese de José Luis Escrivá. ¿Tan tensas están las cosas en el Consejo de Ministros? Sí, bueno, esta es una información yo creo que muy relevante, la que ha publicado hoy nuestro periódico, que manifiesta algo que ya es un rum rum constante, pero que cada vez parece que se puede parar menos. Y es que efectivamente ahí en el ámbito de todos los temas que pueden ser sociales, economía vinculado a la sociedad, pues hay un forcejeo directamente del señor Pablo Iglesias, en este caso, pues con el ministro de Seguridad Social, que ya vimos la semana pasada cómo saltó, ¿no? Pues de una manera inopinada. Yo creo que tampoco está muy acostumbrado a salir en los medios, y en este caso, pues probablemente se excedió en las formas. No es que no tuviera razón en lo que planteaba, que evidentemente él trataba de exteriorizar, digamos que un cierto enfado con la prensa, cuando en realidad su enfado es y tiene que ser con el socio de su gobierno, y en particular con el señor Iglesias, que es el que intenta bombardearle todas las medidas que trata de sacar adelante. Por cierto, que medidas que las trata de imponer él, pero en realidad bien recomendadas por la Unión Europea, que no es que el señor ministro de la Seguridad Social pues intente sacar adelante este planteamiento relacionado con las pensiones. Por tanto, yo creo que aunque Podemos y el señor Iglesias ganen la batalla en un primer momento, esto es una carrera de fondo y al final la van a perder. ¿Por qué? Pues porque Bruselas está pidiendo medidas de contención, está pidiendo medidas duras al gobierno español si quiere conseguir los fondos que se prometieron, y por supuesto los fondos no se pueden perder. Por tanto, se pierde una batalla en primer término, pero se ganará después. Ahora, el hostigamiento a que se está sometiendo al ministro de la Seguridad Social, pues ciertamente es duro, y ya veremos cómo termina esto, porque hoy circunstancialmente se ha parado con, como has dicho tú, con este efecto cosmético de una remodelación que estaba cantada y que tenía que producirse sí o sí, pero el mal de fondo no está evitado, y ya veremos si el ministro de la Seguridad Social aguanta mucho tiempo esa presión dura a que le está sometiendo pues el señor Iglesias y el resto de los aliados del gobierno, el resto de los ministerios de Podemos, ¿no? Bueno, ya al ministro Escrivá le han premiado con un caramelo al permitirle salir en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para apuntarse en el tema de la revalorización de las pensiones. Hombre, algo le tienen que dar, ¿no? Algo le tienen que dar, y efectivamente después de los enfados y de la cruz que lleva a cuestas, hay que tener en cuenta que este hombre, que es probablemente uno de los pocos profesionales expertos en gestionar
que hay en ese ministerio, porque, por ejemplo, ¿qué sabemos de la gestión que hace Pablo Iglesias la mayor parte de sus ministros? Pues nada, porque no gestionan nada. Pero fíjese usted, por ejemplo, el titular de la cartera de universidades. ¿Ha hecho algo a lo largo de todo esto? Tampoco es que tenga ninguna competencia de nada, pero no sé, por lo menos podía intentarlo. El señor Escrivá es un gestor y se ocupa de los temas y por eso le duele, ¿no? Siempre está dolido porque él lo que viene a decir es que se dedica a trabajar cuando otros se dedican a incordiar, a meter cizaña, ¿no? Y efectivamente eso molesta mucho. Entonces, bueno, hoy le han dado este premio al que usted alude, que está bien porque se ha podido poner la medalla, pero realmente es poco, ¿no? Y lo que habrá que ver es si el ministro Escrivá, el titular de la cartera de Seguridad Social, va a poder seguir trabajando con tranquilidad y sacando adelante sus proyectos, o Podemos no le va a dejar. Esto está por ver, ¿no? ¿Y qué le parece el premio de consolación que le han dado a Miquel Iceta? Ya que no le dejan ser candidato a la presidencia de la Generalitat, pues van y le hacen ministro. Claro, bueno, estaba cantado, ¿no? Iceta algo le tenían que dar, porque Iceta, si no tiene algo, el hombre es, en fin, como que no vive, ¿no? Él está para el poder, para estar en la política en primera fila y tal. Hay quien dice que él, este intercambio no es un intercambio plenamente, pero sí por lo menos un intercambio en lo que se refiere a Madrid por Barcelona. Este intercambio lo había auspiciado él. La realidad es que no. Iceta lo que pasa es que es un tipo listo, que cuando ve venir una operación, pues él se apunta al primero. Pero en realidad a ella se lo han impuesto y él se lo ha comido y ya está. Y entonces es el premio de consolación para un hombre que es un tipo hábil en el ámbito de la negociación política, en el ámbito de los cenáculos y todo esto. Se sabe colocar bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, en materia de gestión, que es a lo que nos referimos siempre, aparte de bailar, ahí ya no le hemos visto mucho más. Lo de bailar tampoco es que sea un fenómeno, pero sí que era visible, es verdad. Esto es un poco broma, pero bueno, a veces también las bromas retratan a los personajes. El ritmo lo lleva en la sangre, eso seguro que sí, y como él bailaba el Don't Stop Me Now, ¿no? Que nadie sí, le vaya a parar. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, Javier, a todos. Buenas noches.